Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5003 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Moisés Eduardo Galindo Ruiz contra la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio. La Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Son actos reclamados en el presente amparo 2 autos dictados por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio el 29 de septiembre de 2015, que declararon sin lugar los recursos de reposición interpuestos contra los autos que resolvieron sin lugar las excusas interpuestas por la jueza vocal Patricia Isabel Bustamante García y la jueza presidenta Iris Yasmín Barrios Aguilar, ambas del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo, Grupo A del Departamento de Guatemala. Dentro del proceso penal instruido contra Estelmer Francisco Reyes Girón por los delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual, asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad de atentar en contra de la dignidad personal, especialmente tratos humillantes y degradantes, y Heriberto Valdés Asig por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 21 de junio del 2016, consideró: hecho el estudio del amparo y de la certificación de lo conducente de los antecedentes que subyacen la presente acción, se establece que el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Procesos de Mayor Riesgo, Grupo A, señaló audiencia para el inicio del debate oral y público, a lo que la jueza presidente, doctora Iris Yasmín Barrios Aguilar, y la jueza vocal, Patricia Isabel Bustamante García, del Tribunal de Sentencia en mención, se excusaron de conocer del caso de mérito, considerando poseer enemistad contra el amparista por una causa judicial diligenciada anteriormente, y se requirió a los sujetos procesales el pronunciamiento de la aceptación o no de las excusas presentadas. En alzada, conoció la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio y declaró sin lugar las excusas presentadas, considerando la inexistencia de elementos que acrediten de manera fundada la enemistad entre la parte defensora y los integrantes del tribunal excusantes. Ante lo resuelto, el amparista interpuso recursos de reposición, argumentando en que cada uno se ha violado el debido proceso y la tutela judicial efectiva, los que fueron declarados sin lugar porque no concurre el presupuesto legal del artículo 123 literal L de la Ley del Organismo Judicial. Esta Cámara estima pertinente indicar que de lo anteriormente relacionado, los autos emitidos por la Sala señalada contienen los elementos correspondientes en cuanto a su forma y a su fundamentación, y por ende no se establece el agravio señalado por el accionante conforme al debido proceso y al artículo 68 del Código Procesal Penal, porque el recurso de reposición no varió el fondo declarado, reafirmando el hecho que las juezas continuarán en el conocimiento de lo llevado a su judicatura, y en cuanto a lo indicado por el accionante respecto al artículo en mención, se advierte que la Sala, al resolver tanto la excusa que conoció y el recurso de reposición, determinó que debe de prevalecer la garantía del juez natural para diligenciar una situación litigiosa y resguardando el devenir del proceso, hizo énfasis en que la causal señalada está acorde a la razón legal manifestada. Además, se hace referencia a que los argumentos expuestos al momento de plantear los recursos en la vía ordinaria son similares, y esta Cámara infiere que se pretende la revisión formal de lo resuelto. Es así que entrar a conocer nuevamente sobre hechos ventilados sería crear una espiral de acciones que no harían fluir el debido proceso. En consecuencia, el amparo de bien improcedente y así debe resolverse.
Según lo considerado y fundamentado, los amparos deben denegarse, esto respetando y garantizando el debido proceso y ante todo observando el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el que se establece que el deber del Estado es el de garantizar a los habitantes de la República la seguridad y la justicia. Esta Cámara estima que procede la condena en costas judiciales al amparista e impone la multa correspondiente al abogado patrocinante de las acciones constitucionales instadas. Con base en lo anteriormente considerado, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente los amparos solicitados por Moisés Eduardo Galindo Ruiz contra la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, y en consecuencia se condena en costas al amparista, se impone multa al abogado patrocinante Moisés Eduardo Galindo Ruiz de 1,000 quetzales, la que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con la autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, abogado Moisés Eduardo Galindo Ruiz, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, Corte de Constitucionalidad. He apelado la sentencia de amparo y este es el motivo. Como han escuchado en antecedentes, cuando llegó el proceso en el cual era abogado defensor a conocimiento del Tribunal de Sentencia, lógicamente la juez Yasmín Barrios y la juez Patricia Bustamante se excusaron. En el caso de Yasmín Barrios, la jueza Yasmín Barrios claramente dijo por razones legales y de ética. Y en el caso de la juez Patricia Bustamante dijo razones de ética y son un hecho notorio. ¿Cuál era el hecho notorio? Que lógicamente por el famoso caso de genocidio habíamos entrado en una situación en la cual mi persona había actuado en contra de dicho Tribunal de Sentencia, enviando una queja al Tribunal de Honor, que nos estuvimos en ese procedimiento casi año y medio. La juez Yasmín Barrios fue sancionada por faltas a la ética profesional cometidas en su actuación como abogada y juez en contra de mi persona como abogado defensor. Ella tuvo que apelar a la Asamblea de Presidentes, confirmaron la sanción, la disminuyeron y tuvo que estar en un amparo que fue denegado en primera instancia hasta que la Corte de Constitucionalidad le otorgó el amparo. Todo eso hubo un proceso de año y medio con conocimiento público, prensa, radio, televisión, entrevistas. Ella dijo, yo dije, desde el punto de vista de cada quien en su posición. En el caso de la juez Bustamante, claramente yo al Tribunal de Sentencia había interpuesto una denuncia penal por prevaricato, por una actuación de parte de este tribunal y tenía conocimiento de ellas de esa denuncia, que fueron parte y lamentablemente. ¿Qué sucedió? Lógicamente, cuando ellas se excusan, vamos, como dice el artículo 66 del Código Procesal Penal, nos referimos al 126 de la Ley de Organismo Judicial. Este artículo habla sobre el trámite de la excusa. Y si lo analizan, señores magistrados, van a encontrar que en sus 3 párrafos solo hay 4 presupuestos.
En el primer párrafo, segundo presupuesto, fue el que exactamente sucedió en el caso concreto. Ellas se excusaron bajo el presupuesto que había enemistad grave contra mi persona. Yo acepté expresamente dentro de las 24 horas y acredité también, no solamente la situación que ellas alegaban como motivo de excusa, también la denuncia penal que había interpuesto contra ellas, que daba la causal del 123, último párrafo, que es la denuncia, que es excusa perpetua. Llegó a conocimiento de la sala de la Corte de Apelaciones. Si hubiera resuelto la sala conforme a esos 4 presupuestos contenidos en esos 3 párrafos del 126, tendría razón la Corte Suprema de Justicia, que yo lo que intento es que revisen la resolución. Pero si ustedes analizan, el motivo del amparo fue que la sala creó un quinto presupuesto, creó el quinto presupuesto, y ese presupuesto es que aunque los jueces se excusen, una de las partes lo acepte expresamente y lo fundamente, aún así deben seguir conociendo. Ese presupuesto no está en el 126. Ahí se violentó el debido proceso. Se violentó el debido proceso porque se creó un procedimiento que no está preestablecido. Todo ciudadano está sujeto por la garantía y derecho reconocido en la Constitución a que va a ser juzgado con ese procedimiento preestablecido. No importa si fue un presidente o es un policía o es un ciudadano común, no hay ningún problema. El procedimiento no hace diferencia. Si es mujer, es hombre, no importa. Simplemente se dan los presupuestos y el procedimiento va de la A a la Z y no se puede saltar. Entonces, en el caso concreto, la autoridad recurrida creó un procedimiento ad hoc y ahí violentó el debido proceso. Varió las formas del proceso. Esa es la inconformidad, porque dice la Corte Suprema de Justicia que yo pretendo que revise lo actuado por la sala de la Corte de Apelaciones. Yo no estoy pidiendo la revisión, yo estoy pidiendo el amparo porque se violentó el procedimiento preestablecido que tenía derecho. Voy a argumentar fuera de lo que son los efectos de no tener un juez imparcial. Cuando inició ya puramente el debate, yo nuevamente le hice ver a los señores a las señoras juezas que no eran competentes para conocer de ese debate, y expliqué durante hora y media con los recursos ordinarios, y no es motivo de esta apelación, pero para que vean los efectos. Después de hora y media de estar explicándoles a ellas por qué no podían conocer como juezas, porque no había imparcialidad, que es un derecho humano, todo el mundo tiene derecho a ser juzgado por jueces imparciales, y que no haya duda de que la enemistad que exista con el abogado defensor va a afectar al defendido, porque eso es lo que sucede en este caso. La duda si afectó al defendido, claro que lo afectó, hubo un fraude de ley. Y abogados de mi oficina estaban sentados en la primera fila, y el señor embajador de los Estados Unidos estaba sentado en la segunda fila con personeros de la embajada y otros funcionarios. Ellos hablaban en inglés como que nadie habla inglés. Se les olvida que hay alguien que sí habla inglés aparte de ellos. Pero ellos decían algo al final de estar escuchando los argumentos de la defensa ante las juezas Yasmín Barrios y Patricia Bustamante. Ellos dijeron: eso no es posible que esté sucediendo. En un tribunal del mundo se juzga, juezas pueden juzgar donde se declaran que han sido las enemigas del abogado defensor. Se los puedo repetir en inglés, pero no es el motivo de eso. Lo que quiero decir es lo siguiente: alguien que no conoce el derecho perfectamente sabe que esa duda es la que el 126 de la ley de organismo judicial establece. Cuando se excusan, hayan o no aceptado las partes, o aceptado
lo único que le queda o le quedaba a la sala de las apelaciones era nombrar inmediatamente otro tribunal de sentencia. Ningún juez tiene interés en estar sentencia porque es su trabajo objetivo. Claro, ahí viene el otro elemento que yo les podría decir. Esa ayuda de la USAID, claro que presiona, porque no tiene ningún fundamento que esa autoridad recurrida haya creado el quinto presupuesto, si no es porque hubo, para mí, un tráfico de influencias, porque no es posible que jueces que tienen maestrías y casi doctorados hayan creado ese procedimiento. Ese es prevaricato. Al final, hubo una violación al debido proceso. Claro que hubo una violación al debido proceso. Y concluyo con esto. Esa duda de que fue juzgado por un tribunal imparcial se manifiesta. Y no es motivo de la apelación, pero es para analizar las consecuencias que vienen de no aplicar la ley. La defensa se basó en que Estilme Reyes Girón nunca estuvo en el destacamento de Sepulsarco, porque él estuvo en Puerto Barrios. Terminó y fue sentenciado, y ahí vienen los procedimientos normales de apelación. Pero un mes después me tocó estar nuevamente defendiendo el caso Creopaz de la base militar de Cobán. ¿Qué dijo la Fiscalía de Derechos Humanos, que fue la acusadora en el caso Sepulsarco? Un mes después, acusando en el caso Creopaz, dice: Sepulsarco pertenece a la base militar de Cobán. Pasamos defendiendo un mes antes de que no pudo haber estado porque ese destacamento no pertenecía a Barrios, y lo confirman ellos después. ¿Qué quiero decirle con esto, señores magistrados? Esa es la duda que provoca un caso en el cual fue juzgado por juezas que se declararon enemigas del abogado defensor. Por eso es que solicito que se revoque la sentencia de primer grado de amparo, se otorgue el amparo porque se violentó el debido proceso. La autoridad recurrida solo podía resolver en los 4 presupuestos contenidos en los 3 párrafos del artículo 126, no crear el quinto presupuesto y argumentar que las juezas no habían probado la causal de excusa. Eso no está en el 126. Por lo tanto, se violentó el debido proceso, y eso, señores magistrados, con todo respeto, sí es motivo de amparo. No estoy pidiendo la revisión, porque no estoy pidiendo que el criterio de las juezas, si hubieran resuelto en los 4 presupuestos, estaría revisando. Crear el quinto presupuesto es crear un procedimiento ad hoc, viola el procedimiento preestablecido en el artículo 12 constitucional. Solicito que se otorgue el amparo solicitado. Solamente, señor magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, abogado. La audiencia continúa con la participación de los terceros interesados en el amparo. La Asociación de Mujeres Transformando el Mundo, por medio de Paula Marcela Barrios Pais, quien actúa con el auxilio de la abogada Jennifer Marines Bravo Flores, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistradas y magistrados. El día de hoy, habiendo escuchado los argumentos vertidos por el abogado defensor Moisés Eduardo Galindo Ruiz, esta representación en nombre de Mujeres Transformando el Mundo nos oponemos rotundamente a los argumentos vertidos, haciendo alusión a los siguientes argumentos. En primer lugar, esta representación solicita a los honorables magistrados que se confirme la sentencia emitida por la Cámara de Amparos y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que, si bien es cierto, el abogado ha hecho alusión a una clasificación de presuntas o probables violaciones tanto al debido proceso, a la tutela judicial, y como él bien lo ha manifestado en su momento, pues él considera que un quinto elemento en el cual el artículo 126 establece los presupuestos para poder darle trámite o no a una excusa. Dentro de toda esta línea de tiempo judicial específicamente que hizo mención el abogado, desde la interposición de las excusas
Justamente el 25 de agosto del 2015, la Sala de Apelaciones, al momento de hacer ese análisis y en cumplimiento del segundo párrafo del artículo 126, al hacer mención de que si los jueces o los magistrados consideran pertinente o no, pueden darle el trámite o no a dichas excusas. En el presente caso, la Sala de Apelaciones consideró oportunamente que las excusas planteadas por las abogadas Yasmín Barrios y Patricia Bustamante pues no reunían los principios, los requisitos establecidos, en este caso haciendo alusión a la enemistad grave o a una probable o presunta denuncia que hubo en contra de las abogadas, de las juezas interpuesta por el abogado Moisés Galindo. Es lamentable que el abogado el día de hoy haga uso de esta vista pública, haga uso y maliciosamente de una forma, de un proceso en el cual evidentemente se ha garantizado el debido proceso y la tutela judicial. Efectivamente, la Cámara de Amparos explica considerablemente e indica en su momento, en la sentencia emitida, no entrar a conocer. Justamente lo ha dicho. No queremos hacer esa espiral y de revisión de actuaciones. Tampoco el amparo tiene su finalidad venir y revisar las actuaciones que se han realizado en las otras instancias. La Sala de Apelaciones de mayor riesgo en su momento efectuó y dictó una sentencia apegada a derecho. Los argumentos que hace mención el abogado, haciendo énfasis de lo ocurrido dentro del debate oral y público, es fuera de este proceso. El abogado está haciendo alusión y señalando a personas, o en su momento a personas de embajadores y embajadoras que fungieron como tal, como público. No se está trayendo a colación la investigación o lo que el público en su momento presenció o manifestó. Además de eso, honorables magistrados, es lamentable que el abogado, conociendo de la ley, según lo presume, olvide lo que para el efecto perceptúa el artículo 201 de la ley del organismo judicial, haciendo énfasis a las prohibiciones que los abogados tienen al venir y querer intervenir o estar participando en procesos en donde los jueces y las juezas se vean obligadas a excusarse. Dentro de dicho proceso no únicamente actuaba como de abogado defensor el abogado Moisés Galindo del acusado Stilmer Francisco Reyes Girón. Era un bufete, habían otros y otras abogadas que también estaban auxiliando a dicho acusado. Por lo tanto, esta representación solicita a los honorables magistrados y magistradas que dicha apelación sea declarada sin lugar y se confirme, en este caso, la sentencia emitida por la Cámara de Amparos y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, quien en su momento indicó que por notoriamente improcedente no entraba a conocer dicho amparo, toda vez que las violaciones a las cuales aduce el abogado defensor no fueron probadas y en su momento también la Sala de Apelaciones de mayor riesgo presentó y emitió su sentencia indicando que las juezas eran las que debían conocer y continuar con la tramitación de dicho debate. En ese sentido, honorables magistradas y magistrados, es la petición que Mujeres Transformando el Mundo tiene para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada. Continúa la audiencia con la participación como terceros interesados de la Asociación Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas por medio de la Mandataria General Judicial con representación, abogada Emma Rubí Hernández Castro, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable magistrado, señor presidente. Muy buenos días, honorables magistradas y magistrados, a todas las abogadas y abogados presentes y al público que nos acompaña. Para esta representación, honorables magistrados, es importante empezar a analizar aspectos formales respecto a este proceso de amparo. Y seré muy puntual en lo siguiente. En primer lugar, honorables magistrados, para esta representación es importante establecer que la resolución de fecha 25 de agosto del año 2015, dictada por la Sala de la Corte de Apelaciones del mayor riesgo y de extinción de dominio, es lo que realmente reviste la calidad de ser el acto reclamado.
no como lo ha argumentado el abogado amparista respecto a lo que la resolución que él ataca es a que se le denegó la interposición del recurso de reposición. Respecto al recurso de reposición, es de conocimiento de los abogados que debe de reunir presupuestos legales para poderlo interponer. Me refiero específicamente al aspecto procesal que se interpone sin audiencia previa, es lo que establece nuestra norma procesal penal. Y dentro de los autos podemos establecer que al abogado amparista se le corrió audiencia para que precisamente se pronunciara respecto de estas excusas. Su pronunciamiento fue el de aceptarlas. A lo que nos lleva a la conclusión que interponer un recurso inidóneo e impertinente provocó que la hora amparista perdiera el plazo de 30 días para poder accionar respecto a este amparo. Por lo tanto, desde aspectos formales, este amparo ni siquiera debió entrarse a conocer y ni darle trámite, respecto a que no cumple con el requisito de temporalidad y el plazo para interponerlo ya había caducado. Ahora bien, señores magistrados, respecto al fondo de lo que pretende el abogado amparista. El abogado pretende o ha indicado que lo único que debía de hacer la sala de la Corte de Apelaciones ya referida era elevar el expediente y una posible sustitución. De acuerdo a la luz de lo que establece el artículo 126 de nuestra ley del organismo judicial, que con la venia del honorable señor presidente, para esta representación es importante poderle dar lectura a cada uno de los presupuestos aquí establecidos y solicito su autorización. Al lugar, puede proceder, por favor. Gracias. Establece el artículo 126 de la Ley del Organismo Judicial, como bien lo manifestaba el abogado amparista, pero queriendo variar las formas establecidas en este trámite respecto a las excusas. Dentro del primer presupuesto tenemos que los jueces les hacen saber a las partes con el objetivo de que se pronuncien y muy concreto en decir si la aceptan o no. El abogado amparista decidió aceptarlas, las organizaciones creyentes accedimos no a aceptarlas. Es decir, que existe aquí una controversia que debía de ser resuelta por el Tribunal Superior. El Tribunal Superior, honorables magistrados y magistradas, es la sala de la Corte de Apelaciones de mayor riesgo y de extinción de dominio. Me permito dar lectura al artículo. El juez que tenga excusa lo hará saber a las partes y éstas en el acto de la notificación o dentro de 24 horas manifestarán por escrito si la aceptan o no. Vencido ese plazo sin que hubiere hecho la manifestación, caso que no encuadra en lo que ahora nos trae la presente audiencia, porque sí hubo manifestación de las partes, se tendrá por aceptada la excusa, una cuestión apegada a toda lógica y a derecho, porque si no hubo manifestación no iba a haber controversia que discutir ni ningún tribunal a entrarle a conocer, simplemente se eleva. Y el juez elevará los autos al Tribunal Superior para el solo efecto de que designe el tribunal que deba seguir conociendo. Ahora bien, en el segundo párrafo es lo que encuadra y establece todo el caso del que ahora estamos presentes y establece así. Si una de las partes aceptara expresa o tácitamente la excusa invocada, que es la actitud que asumió el ahora abogado amparista, continúa indicando, y la otra no, que como bien lo decía, son las actitudes que tomamos las organizaciones querellantes, se elevarán los autos al Tribunal Superior. Como lo había manifestado, tiene esta calidad de Tribunal Superior la sala, toda vez que el juzgado que estaba conociendo de este proceso es el ya referido, para que dentro de 48 horas resuelva acerca de su procedencia. Y es aquí en donde cumplen los honorables magistrados de la sala ya referida con su función jurisdiccional y total independencia judicial de entrar a conocer y resolver la controversia que había sido manifestada por el abogado amparista y nosotras organizaciones querellantes. Dice la norma, y si la declara sin lugar, cuestión que no sucedió porque fue analizada, fundamentada, y declararon que no cumplía con los presupuestos establecidos en la causal invocada, la declaró sin lugar.
Es decir, que quienes contaban con la competencia de seguir conociendo del proceso eran las honorables juezas, doctora Yasmín Barrios y la jueza Patricia Bustamante. Eso es a la luz de lo que nos establece la ley. Si la declara sin lugar, que no fue el caso, remitirá los autos al juez que deba seguir conociendo. Estaría fuera de toda lógica jurídica pensar que la sala está únicamente para elevar un expediente o para una posible sustitución. Lo que le demanda la ley y le establece es que tenía que resolver acerca de su procedencia, es decir, resolver la controversia que había entre las partes. Es importante también establecer, honorables magistrados, que la sala cumplió con su función jurisdiccional de conocer y resolver las excusas, no se está violentando ningún derecho, al contrario, vemos manifestado aquí el debido proceso, vemos manifestada la tutela judicial efectiva con el uso de los derechos que hizo cada una de las partes, y todo lo expuesto tiene una consecuencia, tiene una hilación lógica con lo último que establece el último párrafo del artículo 126. Y dice, en el caso de que ninguna de las partes acepte la excusa, es decir, todos estaríamos de acuerdo, el juez seguirá conociendo, pero ya no podrá ser recusado posteriormente por la misma causa. Es importante también para esta representación establecer lo que dice el artículo 127, que refiere respecto al trámite en tribunales colegiados, y nos indica que si la excusa fuere de un miembro de un tribunal colegiado, lo hará constar inmediatamente en las actuaciones, situación que se dio en el presente proceso, y el presidente del tribunal o el que haga sus veces mandará que se haga saber a las partes para los efectos indicados en el artículo anterior. Por lo tanto, honorables magistrados, también es importante para esta representación hace referencia a lo que nos establece el artículo 201 de la Ley del Organismo Judicial respecto a las prohibiciones que tenemos los abogados. El artículo 201 es claro en manifestar que es prohibido a los abogados, en su literal A, actuar en los juicios en que el juez tuviera que excusarse o pudiera ser recusado a causa de la intervención del profesional. Ya en su argumentación, él fue claro en indicar que ya existía un motivo por el que él mismo, en todo caso, no tendría que haber entrado a conocer del presente proceso. Por lo tanto, esta representación solicita, honorables magistradas y magistrados, que la audiencia sea confirmada, que sea denegada el recurso de apelación interpuesto, en virtud de que ha sido evidente que no existe ninguna violación al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y menos al principio de legalidad, en honor al derecho, a la justicia y la verdad. Gracias. Muchas gracias, abogada. La audiencia continúa con la participación también como terceros interesados de la Junta Directiva de la colectiva Jaloc U por medio de Demencia Yat Scholl a través de la intérprete Carolina Jack Choc, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días. Nahuan, Wiking, Jung Amox, de Meshain, Abalan, Akwanchik, de Raklep Atin, Kokabat Ulta de Mesh, Mukokits in the Chakoni de Chakra, Yoko Kitchenumek, Quanchik Hutanjak, Peresinki. Diraklep atina in kwanchia jaksh kamal in hana indiki ushi likwatin line. Buenos días, nos encontramos nuevamente a este espacio tan importante. Para nosotras las mujeres, la justicia no se trata de un juego. Lograr la sentencia para nosotras las mujeres es sumamente importante. Además, para nosotras caminamos muchos años para que llegara esta sentencia y para que se lograra la justicia. Gracias. Solamente. Bien, muchas gracias a las señoras.
Finaliza la presente audiencia con la participación del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, abogada Ethel Judith Rodas Morales, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes en esta sala de audiencias. En el presente caso, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales comparte el criterio de Corte Suprema de Justicia en el sentido de haber denegado la presente acción constitucional por no evidenciarse ningún agravio de relevancia constitucional que hiciera prosperable el mismo. En el presente caso, se señala que se ha violado el debido proceso y la garantía a la imparcialidad de los jueces que le asiste a los sujetos procesales. Con relación a la violación al debido proceso, se señala que la sala, al conocer la excusa, debió solamente designar nuevos jueces para conocer la causa. Pero como ya claramente indicó uno de mis antecesoras, en el presente caso, al haber oposición con relación a la excusa planteada por los jueces, tal y como lo indica la ley del organismo judicial, en tal caso a la sala sí le compete analizar si realmente se daban los motivos de la causalidad invocada por las juzgadoras. En el presente caso, la sala, analizar los motivos por los cuales las juzgadoras estaban excusando, estableció que los mismos no llenaban el presupuesto para que se indicara que existía una enemistad con el abogado litigante. Claramente la sala indicó en su resolución de que no se acreditó de que el abogado haya causado o haya intentado causar daño tanto a las juezas como a sus parientes o a sus bienes. Cabe indicar que no se puede invocar que existe una enemistad notoria por el hecho que en su momento se hayan tramitado una denuncia penal o una denuncia ante el Tribunal de Honor por otro proceso penal que se litigó, toda vez que la causal de enemistad que hace referencia a la ley del organismo judicial hace referencia a conflictos personales y no a conflictos que en todo caso pudieron suceder como parte de un litigio de otro proceso penal. Por tal razón, sí se considera que la causal no fue demostrada por parte del abogado defensor, por parte de la juzgadora, de que existía esa enemistad que hiciera viable admitir la excusa. También, como ya lo indicaron mis antecesoras, en todo caso también debe considerarse lo que establece el artículo 201 literal A de la ley del organismo judicial, que si en todo caso el abogado consideraba que sí había enemistad, debió haber sido él el que no hubiera conocido el litigio en mención. Por tal razón, la Fiscalía considera que el presente recurso de apelación que fue interpuesto debe declararse sin lugar en el sentido de confirmar lo resuelto por Corte Suprema de Justicia en el sentido de denegar la presente acción constitucional ante la evidente falta de agravio. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada. Se declara clausurada la presente audiencia. Buen día.